Oye, y respecto a los problemas que solemos encontrar, nosotros por nuestra propia dinámica, por nuestro propio trabajo, llevamos muchos proyectos, muchos de ellos en paralelo, como tal, ¿no? De hecho, tenemos una pequeña organización dentro de la empresa que se encarga de pilotar todos los proyectos a la vez y tener toda la información como debemos tener, ¿no? Pero yo personalmente tengo una serie de problemas recurrentes en casi todos los proyectos, sobre todo cuando el proyecto no lo llevamos necesariamente nosotros, sino formamos parte de él. ¿Tú con qué problemas te sueles encontrar normalmente? Los problemas más naturales que te puedes encontrar en algún proyecto. Pues principalmente yo creo que son de dos tipos los problemas. Si bien la parte de habilidades técnicas tradicionales, pues más o menos siempre suelen estar mejor o peor, pero se puede decir que está encubierta. Quizá yo creo que los proyectos solemos encontrarnos problemas en dos niveles. Uno es el nivel de estrategia, es decir, muchas veces las empresas o las organizaciones ponen en marcha un proyecto quizá porque es tendencia, porque es un poco la moda, porque lo han oído que la competencia lo tiene y realmente no tiene encaje en su organización tal como lo enfocan. Por lo tanto, pues, al final ese proyecto termina fracasando porque cambiará un director de un departamento y verá que ese proyecto no tiene sentido y lo parará. Y otra parte, quizás sería la tercera pata que debería desarrollar también un director de proyectos, es todo lo referente a las competencias y habilidades directivas o las soft skills que se suele decir, o sea, toda la parte de gestión de personas durante el proyecto, tanto su propio equipo como la interrelación. De hecho, hay una norma por ahí o una frase o un numerito mágico de estos que siempre hablamos cuando hablamos de los cursos de dirección de proyectos, que es el director de proyecto dedica el 90% de su tiempo a labores de comunicación, o sea, todo lo relacionado pues, con la gestión de personas o la interrelación con personas. Y quizá que eso sea una de las patas más flojas que ahora mismo tienen los directores de proyectos y por eso muchos proyectos pues, no terminan a buen puerto. Tiene mucho sentido lo que dices, porque finalmente nosotros, por ejemplo, yo me suelo encontrar mucho con gente que no, más que habilidades blandas, lo que diríamos que tiene es un relleno blando dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, más que falta de habilidades blandas, a veces me parece que lo que tienen es un exceso de confianza o un exceso de soberbia respecto a cierto tipo de planteamientos, ¿no? Yo me encuentro mucho con perfiles que están completamente obsesionados con las buenas prácticas en gestión de proyectos y lo toman como una verdad revelada, una verdad absoluta, e incluso lo comentaba el otro día en clase, he llegado a conocer gente, entrevistar gente, que conforme le vas haciendo preguntas, es como que pasaran las páginas del libro, ¿sabes? En su imaginación mientras te están hablando, y tú le dices, pero vamos a ver, ¿esto tú lo has hecho alguna vez? Y dice, no, bueno, yo es lo que dice la buena práctica y eso es lo que hay. Y, hombre, sabemos que en realidad, pues, hombre, ya muchos años después de llevar proyectos te das cuenta que en un proyecto van a ocurrir muchas cosas, pero normalmente no lo que tú esperas, ¿no? Entonces, a mí me suele pasar mucho que me encuentro con gente que está muy, digamos, muy centrada en que su verdad es absoluta y que no hay nada que mover, ¿no? Y muchas veces pues, a nosotros nos ocurre que el proyecto tiene que modificarse o que el proyecto tiene que ser un poco más dinámico o que la necesidad se transforma o que, como tú dices, ¿no? A veces el cliente inicia un proyecto con determinada finalidad, con determinado objetivo, entre comillas, y luego ese objetivo estaba tan estratégicamente planificado que conforme pasa el tiempo el proyecto va cambiando, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo dos opciones, o paro el proyecto o lo modifico, ¿no? Y muchas veces las modificaciones, los cambios de alcance y todas estas cosas que hacen dinámicos los proyectos cuestan dinero. Y mucho dinero en ocasiones, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, somos gente muy renuente al tema de decir, venga, pues que se metan más recursos, porque para mí personalmente los proyectos tienen que acabar no solamente en tiempo, sino dentro de un presupuesto que debe ser lógico. Entonces, me encuentro también muchas veces con gente que está muy acostumbrada y contempla como algo muy natural el romper el presupuesto. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho. Yo no sé si es porque dirijo una empresa o porque mis proyectos, obviamente, la rentabilidad de mi negocio va en base a qué tanto cumplimos el proyecto, ¿no? Las limitantes del proyecto, pero yo sí siento que hay una naturalidad por romper los presupuestos, los tiempos y los alcances que, digamos, no contemplo como adecuada. Normalmente eso suele ocurrir cuando los que rompen el presupuesto porque el presupuesto no es suyo. Eso es. O sea, no es su dinero. Pues quizá tu visión más de empresa pues
ves que el dinero, pues, al fin y al cabo, es un recurso muy escaso y tienes que bueno, pues que aquilatarlo lo máximo posible. Entonces, hombre, ¿se pueden romper presupuestos? Sí, siempre que esté justificado y que esa inversión adicional pues aporta un valor adicional. Si no, pues no tendría sentido, porque todos los proyectos se inician con un escenario de partida. Entonces, claro, si se va cambiando ese escenario, al final pues el supuesto de partida deja de ser válido. Habría que replantearse la idoneidad de continuar o no con ese proyecto. Eso es.